Hablar de Emilio Butragueño es hablar de una de las figuras más elegantes, inteligentes y respetadas que ha dado el fútbol español. Mucho antes de convertirse en un símbolo eterno del Real Madrid y en una referencia para millones de aficionados, Emilio fue simplemente un niño madrileño tímido, observador y apasionado por el balón. Criado en una España que todavía atravesaba profundos cambios sociales y culturales. Su nombre completo es Emilio Butragueño Santos. Nació el 22 de julio de 1963 en Madrid, España, en plena etapa de transformación del país. España comenzaba lentamente a abrirse al mundo moderno, mientras el fútbol se convertía en una de las grandes vías de identidad nacional. En aquel contexto histórico surgiría una generación irrepetible de futbolistas que cambiaría para siempre la historia del deporte español. Entre todos ellos, Emilio destacaría por algo muy distinto. No era el más fuerte físicamente, ni el más rápido, ni el más extravagante. Su arma era la inteligencia. Desde muy pequeño mostró una personalidad reservada y reflexiva. Mientras otros niños soñaban únicamente con marcar goles, Emilio parecía estudiar el juego como si se tratara de una partida de ajedrez. Sus movimientos eran calculados, silenciosos y precisos. Aquellos que lo vieron jugar en las categorías inferiores aseguraban que parecía tener un mapa mental del campo antes incluso de recibir el balón. Durante los años 70 y principios de los 80, España vivía una enorme pasión por el fútbol. El país buscaba nuevos ídolos y nuevas figuras que representaran una etapa más moderna, elegante y competitiva. Fue entonces cuando apareció una generación histórica conocida como la Quinta del Buitre, integrada por jóvenes talentos del Real Madrid que revolucionaron el club y devolvieron la ilusión a millones de aficionados. El nombre de aquella generación se construyó alrededor de Emilio Butragueño. Eso demuestra el impacto gigantesco que tuvo desde el principio de su carrera. No solo jugaba bien, transmitía una sensación de serenidad y clase que conquistó tanto a la prensa como al público. Mientras muchos futbolistas buscaban polémicas o protagonismo mediático, Emilio prefería hablar poco y dejar que el fútbol hablara por él. En una época dominada por figuras temperamentales y escándalos constantes, Butragueño representaba algo diferente: disciplina, inteligencia y educación. Era el jugador que los padres admiraban y que los niños querían imitar. Su imagen pública estaba ligada a valores positivos, elegancia deportiva y respeto absoluto hacia rivales y compañeros. Muchos aficionados consideran que su verdadera grandeza no estuvo solamente en los goles o los títulos, sino en la forma en que representó al deporte. Nunca necesitó escándalos para llamar la atención. Nunca dependió de provocaciones. Su prestigio nació del talento y de la constancia. Con el paso del tiempo, Butragueño dejó de ser únicamente un futbolista para convertirse en un símbolo cultural del fútbol español de los años 80. Su imagen aparecía en periódicos, anuncios, entrevistas y programas deportivos. Para millones de personas, él representaba el sueño de una generación que veía cómo España comenzaba a competir al más alto nivel internacional. Sin embargo, la vida de las grandes figuras nunca está completamente alejada del dolor o de las tormentas personales. Y precisamente ahí es donde comienza la parte más humana de esta historia. Porque detrás del hombre elegante, del ejecutivo respetado y del ídolo eterno del Real Madrid, existía también una persona vulnerable, con emociones, silencios y heridas que muy pocos conocían realmente. Las recientes especulaciones sobre una supuesta traición sentimental sacudieron a muchos seguidores, especialmente porque Emilio siempre proyectó una imagen de estabilidad familiar y discreción absoluta. El impacto mediático fue enorme. Muchos se preguntaron cómo reaccionaría una figura tan reservada ante una situación tan dolorosa y humillante públicamente. La razón por la que este tema provocó tanta conmoción no fue solamente el escándalo en sí, sino la personalidad del protagonista. Emilio Butragueño jamás había sido asociado con conflictos sentimentales, polémicas mediáticas o enfrentamientos públicos. Precisamente por eso, cualquier noticia relacionada con una posible infidelidad adquirió un tono todavía más dramático.
Para comprender verdaderamente la magnitud emocional de esta historia, primero es necesario entender quién era Emilio antes de convertirse en leyenda. Comprender su infancia, su personalidad y los valores que marcaron toda su vida. Porque sólo así puede entenderse por qué millones de personas reaccionaron con tristeza y sorpresa al escuchar que el buitre habría atravesado uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Desde pequeño recibió una formación muy estricta. Sus padres insistían en que los estudios eran tan importantes como el deporte. A diferencia de muchos futuros futbolistas que abandonaban rápidamente la escuela, Emilio destacó también por su inteligencia académica. Era un muchacho educado, observador y extremadamente tranquilo. Quienes convivieron con él durante aquellos años aseguran que rara vez levantaba la voz y que prefería escuchar antes que hablar. El fútbol apareció pronto como su gran pasión. Pasaba horas jugando en las calles de Madrid, imaginando partidos imposibles y soñando con vestir algún día la camiseta blanca del Real Madrid. Lo curioso era que, incluso siendo niño, ya mostraba un estilo muy diferente al resto. No necesitaba regates espectaculares ni velocidad descomunal para destacar. Su talento estaba en la lectura del juego. Parecía entender el fútbol varios segundos antes que los demás. A finales de los años 70 ingresó en las categorías inferiores del Real Madrid. Aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Los entrenadores quedaron impresionados por su capacidad goleadora y por su sangre fría dentro del área. Mientras otros jóvenes se dejaban llevar por la presión, Emilio mantenía una calma casi inexplicable para su edad. Su debut profesional llegó en 1984, y desde el primer momento ocurrió algo extraordinario. En apenas unos partidos, toda España comenzó a hablar de él. Los periódicos deportivos lo presentaban como la gran esperanza del fútbol nacional. Su irrupción coincidió con una etapa en la que el Real Madrid necesitaba renovar su identidad y recuperar protagonismo internacional. Fue entonces cuando surgió la histórica Quinta del Buitre, una generación irrepetible formada por Emilio Butragueño, Michel, Martín Vázquez, Sanchís y Pardesa. Sin embargo, aunque el grupo estaba lleno de talento, el rostro principal era Emilio. Su inteligencia futbolística y su capacidad para decidir partidos importantes lo transformaron rápidamente en el líder silencioso del equipo. Uno de los grandes momentos de su carrera llegó durante la Copa Mundial de 1986 en México. Allí, Emilio protagonizó una actuación histórica contra Dinamarca marcando 4 goles en un solo partido. Aquella noche cambió su vida para siempre. España entera quedó paralizada frente al televisor viendo cómo aquel delantero elegante y aparentemente frágil destruía a una de las selecciones más fuertes del torneo. Después de aquel encuentro, la prensa internacional comenzó a considerarlo uno de los mejores delanteros del mundo. Su imagen apareció en portadas de periódicos de toda Europa. Muchos expertos afirmaban que Butragueño había redefinido el papel del delantero moderno. Inteligente, técnico y cerebral. Durante los años 80 y principios de los 90, Emilio conquistó numerosos títulos con el Real Madrid. Ganó múltiples campeonatos de liga, copas nacionales y competiciones europeas. Pero más allá de los trofeos, lo que realmente marcó a los aficionados fue la forma en que jugaba. Parecía deslizarse sobre el césped con una elegancia natural. Nunca necesitó agresividad excesiva ni provocaciones para imponerse. Entre sus mayores logros destacan 5 títulos consecutivos de la Liga con el Real Madrid, 2 Copas de la UEFA, su actuación histórica en el Mundial de México 1986, convertirse en uno de los máximos símbolos de la historia moderna del club. Cada uno de estos logros consolidó su imagen como uno de los grandes referentes deportivos de España. Pero el éxito también trajo enormes responsabilidades. Emilio pasó de ser un joven desconocido a vivir constantemente bajo la atención de cámaras, periodistas y fanáticos. Con el tiempo formó una familia y construyó una imagen pública basada en la estabilidad, la discreción y el respeto. Sus hijos crecieron alejados del escándalo mediático, y durante décadas, parecía que la vida del exfutbolista era un ejemplo de equilibrio emocional y familiar. Precisamente por eso,
Las recientes especulaciones sobre una supuesta infidelidad provocaron un impacto tan fuerte entre los seguidores. Nadie esperaba ver a Emilio Butragueño relacionado con un drama sentimental. Para muchos aficionados, él representaba la figura del caballero perfecto del fútbol español. Algunos allegados aseguran que el exjugador vivía profundamente entregado a su familia y que cualquier señal de traición emocional habría significado un golpe devastador para él, porque Emilio no pertenecía al tipo de celebridad acostumbrada al escándalo. Su mundo estaba construido alrededor de la confianza, la estabilidad y el silencio. Mientras millones de personas seguían hablando de la supuesta tragedia sentimental que sacudió su vida, muchos comenzaron a preguntarse si detrás del ídolo perfecto siempre había existido un hombre mucho más vulnerable de lo que todos imaginaban. Hablar del estilo de juego de Emilio Butragueño es hablar de inteligencia, elegancia y precisión absoluta. En una época donde muchos delanteros destacaban por la fuerza física o la velocidad explosiva, Emilio construyó su propia identidad futbolística desde un lugar completamente distinto: la mente. Su manera de jugar parecía casi artística. No necesitaba correr desesperadamente detrás del balón, ni realizar movimientos exagerados para llamar la atención. Su verdadero talento estaba en la anticipación. Veía espacios invisibles para los demás. Leía el partido como si conociera el futuro unos segundos antes que el resto de jugadores. Por esa razón, muchos periodistas deportivos comenzaron a definirlo como un futbolista cerebral. Mientras otros delanteros imponían miedo mediante el contacto físico, Emilio destruía defensas enteras utilizando inteligencia táctica y movimientos silenciosos. Esa combinación de calma, elegancia y eficacia terminó convirtiéndose en su sello personal. El apodo de El Buitre nació precisamente de esa capacidad casi instintiva para aparecer en el momento exacto dentro del área rival. Parecía esperar pacientemente el error del adversario para atacar con una precisión letal. Y cuando llegaba el momento decisivo, rara vez fallaba. Durante los años 80, España atravesaba una profunda transformación cultural. El fútbol comenzaba a consolidarse como uno de los grandes símbolos de identidad nacional, y Emilio Butragueño apareció justo en ese contexto como la imagen perfecta de una nueva generación moderna, sofisticada y competitiva. Entre sus mayores legados deportivos destacan: convertirse en el rostro principal de la histórica Quinta del Buitre, inspirar una generación completa de futbolistas españoles, consolidar el prestigio internacional del Real Madrid durante los años 80, ser considerado uno de los delanteros más inteligentes de la historia del fútbol español. Cada uno de esos logros dejó una huella profunda que continúa vigente incluso en pleno siglo XXI. A día de hoy, Emilio sigue siendo mencionado en documentales, programas deportivos y análisis históricos sobre las grandes leyendas del fútbol europeo. Su actuación en el Mundial de México 1986 permanece como uno de los recuerdos más emocionantes para los aficionados españoles. Aquellos 4 goles contra Dinamarca no fueron solamente una exhibición deportiva. Simbolizaron la llegada definitiva de España al escenario internacional del fútbol moderno. Además de sus éxitos deportivos, Butragueño también dejó una enorme influencia institucional. Tras retirarse, continuó vinculado al Real Madrid, desempeñando importantes cargos directivos y representativos. Su presencia elegante y diplomática ayudó a fortalecer todavía más la imagen global del club. Hace 3 minutos, Emilio Butragueño sufrió una tragedia al descubrir que su esposa le era infiel. Más allá del dramatismo del titular, lo que realmente golpeó a los seguidores fue imaginar al hombre que durante años simbolizó la calma y el autocontrol enfrentándose a un dolor tan íntimo y devastador. Porque las heridas emocionales no distinguen entre leyendas deportivas y personas comunes. El éxito, la fama y el reconocimiento mundial no protegen a nadie del sufrimiento sentimental. Muchos aficionados comenzaron entonces a mirar a Emilio desde otra perspectiva, ya no solamente como un ídolo inalcanzable, sino como un ser humano vulnerable que, detrás de la elegancia y la sonrisa institucional, también podía experimentar tristeza, decepción y soledad.
Los rumores sobre una posible infidelidad dentro de su entorno sentimental sacudieron a millones de personas porque destruyeron momentáneamente la idea de perfección que el público había construido alrededor de su vida privada. Muchos aficionados comenzaron a preguntarse cómo reaccionaría un hombre tan reservado ante una herida emocional tan profunda. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes que deja esta historia. Nadie está completamente protegido del sufrimiento. La fama no elimina la tristeza. El dinero no garantiza felicidad. Los aplausos del público no pueden evitar las decepciones personales. Detrás de cada figura pública existe una persona real. Un ser humano que siente miedo, dolor, frustración y soledad, igual que cualquier otro. En el caso de Emilio Butragueño, esa humanidad siempre estuvo presente, aunque él rara vez la mostrara públicamente. Durante décadas prefirió que el mundo hablara de fútbol antes que de su vida privada. Eligió proteger a su familia y mantener lejos de los titulares aquello que consideraba sagrado. Porque en una era dominada por el espectáculo permanente y la exposición constante en medios y redes sociales, Emilio representa algo que parece cada vez más raro: la dignidad silenciosa. Incluso en medio de rumores dolorosos y especulaciones mediáticas, jamás buscó protagonismo victimista ni declaraciones explosivas. Su silencio fue interpretado por muchos como una señal de fortaleza emocional. Otros lo vieron como la reacción de un hombre profundamente herido que prefería sufrir lejos de las cámaras. El joven tímido de Madrid que conquistó el mundo con inteligencia y elegancia, terminó convirtiéndose también en un símbolo de resiliencia silenciosa. Un hombre que jamás necesitó escándalos para permanecer en la memoria colectiva. Un ídolo que prefirió ser respetado antes que temido. Admirado antes que idolatrado. Sus goles seguirán siendo recordados por generaciones enteras. Sus noches mágicas en el Santiago Bernabéu forman parte eterna de la historia del fútbol español. Pero quizás su legado más importante sea otro mucho más humano. Demostrar que es posible alcanzar la grandeza sin perder la educación, la humildad y el respeto. Y tal vez por eso, el público reaccionó con tanta emoción ante esta supuesta tragedia sentimental. Porque cuando una figura tan respetada parece romperse emocionalmente, las personas sienten que también se rompe una parte de aquella imagen ideal que habían construido durante años. Aún así, Emilio Butragueño continúa siendo una de las figuras más admiradas del deporte español. No solo por lo que hizo dentro del campo, sino por la forma en que enfrentó la fama, la presión y las dificultades personales a lo largo de toda su vida. Al final, los títulos envejecen, los récords pueden superarse, las generaciones cambian, pero la manera en que una persona trata a los demás y enfrenta el dolor permanece para siempre en la memoria colectiva. Y si algo dejó claro Emilio Butragueño durante toda su trayectoria, es que la verdadera elegancia no se demuestra únicamente jugando al fútbol, sino también aprendiendo a sobrevivir a las heridas invisibles que la vida deja lejos de los estadios.